La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Se une otra red de radios amigas, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV Fuego TV, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Un día muy importante. Hoy día el presidente tendrá que asistir a la fiscalía. ¿Irá o no irá? Rosa María nos trae toda la información y todo el análisis. Hoy día es 17 de junio del año 2022 y saludamos a Rosa María Palacios ya. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludarte. Muy buenos días, Abel, a ver si estamos bien centrados. ¡Qué frío está haciendo en Lima, por Dios! Sí. Para cualquier otra ciudad del mundo, vamos a centrarnos bien. Creo que la cámara está un poco chueca. A ver, ahora sí, creo que ahí está mejor. Muy bien. No, les contaba que en Lima está haciendo mucho frío. Ahora leía que las lecturas de la humedad a esta hora, bueno, en la madrugada han sido impresionantes. En la estación de Villa María del Triunfo hay 100% de humedad. 100%, o sea, estamos respirando agua. En el Cercado de Lima, donde está Isabel, 94% de humedad. Entonces, claro, es una ciudad muy húmeda y si bien la temperatura no baja demasiado, ¿no es cierto? Esta semana hemos tenido 8.4 en una de las estaciones en Lima de madrugada. Y 8.4 para Lima es helado con estos niveles de humedad. Y lo terrible, como lo que estás diciendo, es que hoy día es 17 de junio y el invierno empieza todavía la próxima semana. Estamos terminando el otoño. El 21 de junio empieza el invierno, así que, bueno, abrigarse, no queda otra. Miren cómo estoy yo de abrigada esta mañana, pero la verdad es que aquí está haciendo mucho frío. Antes de empezar, por supuesto, tenemos que leer la información de nuestros auspiciadores. No me he olvidado, la tengo aquí a la mano. Y comenzamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión 2022. De su modalidad semipresencial, informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene a las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y de verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad,
brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. ASB, Estudio Contable y Auditoría, es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable son outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Mayor información en www.asbcontable.com. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, es una editorial jurídica peruana dedicada a la investigación y difusión en materia jurídica. Desde hace 25 años somos un referente para los universitarios y profesionales del derecho. Pueden encontrarnos en redes sociales como Palestra Editores o visitar nuestra web palestraeditores.com. Muy bien, estos son los auspicios de hoy, pero como todos los días les contamos, ustedes nos pueden ayudar capturando el QR que está en pantalla y haciéndonos una donación a través de la banca electrónica de su preferencia. Si usted tiene Yape, Blink, lo que usted quiera, puede ayudar. Y para todos los peruanos en el mundo, también tenemos el sistema PayPal de Radio Santa Rosa para que usted nos pueda ayudar. Es un sistema muy seguro, muy sencillo, lo usan muchas instituciones y puede colaborar con nosotros. Y un comercial que no es para nosotros, pero que sí estamos ayudando durante todo junio, es la Fundación Peruana de Cáncer. Yo siempre enseño acá el QR, es facilísimo, lo capturan acá y pueden hacer una donación a través de cualquier también plataforma electrónica para construir el albergue tan necesario para alojar a las personas que acompañan a enfermos de cáncer que están con tratamiento y a ellos mismos para que puedan tener un lugar donde quedarse a dormir mientras duran sus tratamientos en Lima. Para cualquier persona que conoce la realidad de neoplásicas, sabe que de noche la gente duerme en la capilla o en los jardines de neoplásicas porque no tiene dónde quedarse. Esa es una situación inhumana. Hace mucho frío y en verano hace mucho calor. Esto tiene que solucionarse a través de la colaboración y la solidaridad de todos nosotros. Muy bien, Abel, hay bastantes noticias, como decía yo esta mañana, pero todas tienen como eje la corrupción. La corrupción de Juan Silva, el ministro fugado. Corrupción que lo obliga no solamente a ponerse a derecho, sino a ir a prisión preventiva, que es la orden que hay contra él. Su conducta llevó ayer al ministro del Interior al Congreso, donde fue severamente cuestionado por permitir la fuga de Juan Silva. Ayer el ministro se defendió, pero dijo cosas que no terminan de aclarar la situación. Lo que dijo es que en efecto hay una orden fiscal de videovigilancia del ministro, pero que esto no implicaba seguimiento, lo cual no tiene ni pies ni cabeza, porque como ayer se ha publicado en todas partes, la orden de videovigilancia implicaba seguir al ministro en sus desplazamientos. Hay que entender esto. Nadie puede ser seguido, ¿ok?, sin orden judicial. Por eso es que el Ministerio Público pide al juez y el juez otorga una orden de videovigilancia que no puede hacerse pública, obviamente para no poner sobre aviso al vigilado, porque lo que se quiere es que el vigilado finalmente sea capturado. Y el juez lo ordena porque no hay una invasión de la intimidad de la persona. Simplemente se tiene que dejar constancia de dónde está y de sus desplazamientos. Esa videovigilancia recién se hace el 2 de junio, se les perdió y nunca más lo encontraron. El ministro ha señalado que él acababa de entrar al ministerio, lo cual es verdad, había entrado 3 o 4 días antes de la orden, pero eso no lo exime de responsabilidad, a pesar de que han hecho ya más de 9 allanamientos con información de
informantes a través del sistema de recompensas y parecen estar muy cerca de encontrar a Silva. Pero no solo es Silva, es Pacheco, son los sobrinos, es decir, hay un conjunto de personas evadiendo la acción de la justicia. Y las bancadas de, me parece, Fuerza Popular ayer y Avanza País le pidieron su renuncia, aun cuando la congresista Patricia Chirinos ya presentó una acusación constitucional para inhabilitar por 10 años por el ejercicio de función pública. En el Congreso tienen que comenzar a entender que si bien las acusaciones constitucionales son un mecanismo de control político también, no pueden estar proponiendo inhabilitar por 10 años a todo el mundo. Como se sabe bien en derecho, hay una graduación de la sanción. Este señor no tiene ni 3 semanas en el cargo y ya le están proponiendo 10 años de inhabilitación, un poco más de seriedad, para desprestigiar las sanciones establecidas en la Constitución. 10 años de inhabilitación para función pública es una pena extrema. Y como es una pena extrema, eso es muy fácil de impugnar en el sistema interamericano de derechos humanos. En fin. Pero hoy también es un día importante porque el presidente de la República ya no puede dilatar más su presencia ante el fiscal de la Nación. El presidente de la República ha sido requerido como investigado para dar su testimonio y contestar las preguntas del fiscal el día 13. Postergaron la citación a hoy viernes 17. No se sabe si el fiscal de la Nación va a ir a Palacio de Gobierno, es una prerrogativa del presidente, o si el presidente va a ir a la Fiscalía de la Nación, lo cual en el fondo da lo mismo, es simbólico, pero da lo mismo, a responder una serie de preguntas que tienen que ver con la participación del presidente de la República en los hechos que le imputan en el caso Puente Tarata 2, pero también, y hay que decirlo ya en un plano más amplio, en la jefatura o conducción de una organización criminal enquistada en el poder con un brazo operativo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que a través de la adjudicación de obra pública se beneficiara a los lobistas Samir Villaverde, Karelín López y las empresas peruanas y extranjeras que ellos representaban, además de beneficiar a el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, a una estructura burocrática dentro del MTC que estaba coludida con estas operaciones, a Bruno Pacheco, secretario del presidente, a los sobrinos del presidente y al propio presidente de la República. El interrogatorio, por tanto, va a ser largo y entendemos que el presidente va a contestar no sé, no me consta, desconozco, no me acuerdo. Porque conociendo la línea de trabajo de su abogado, pues esa va a ser la respuesta a casi todas las preguntas. Parece una pérdida de tiempo, pero yo he elaborado para mí misma una cantidad enorme de preguntas que yo le haría al presidente, si es que lo tuviera al frente, para averiguar estos casos de corrupción. Lamentablemente yo no soy la fiscal y el presidente no nos da entrevistas, ¿verdad? Pero sí voy a repasar con ustedes algunas porque tenemos tiempo. Yo empezaría por los personajes centrales y su relación con el presidente de la República. Obviamente, saber cuál es la relación con Juan Silva, cuál es la relación con Bruno Pacheco, cuál es la relación con Karelín López, con los sobrinos, con los niños y con Samir Villaverde. Estos 6 personajes, aunque los niños es un colectivo y los sobrinos también es un colectivo, es central. Y luego que se establece dónde, cuándo y cómo los conoce y qué posición de poder tienen respecto del presidente, vamos a algunas preguntas. Juan Silva recibió en una maleta 100.000 grandes o 100 grandes de Samir Villaverde, lo cual ya consta en un audio. Pregunta al presidente, ¿conocía usted de esta entrega? La respuesta va a ser no, no conocía nada, pero es bueno preguntarse, porque si después se prueba que sí conocía, la pregunta contestada como no conocía, indica que está mintiendo y está cometiendo perjurio,
durante su declaración. Está mintiendo, porque se puede corroborar que sí sabía. ¿Recibió usted 30.000 soles de Juan Silva u otro emisario por concepto de los primeros contratos ganados por el MLTC en el MTC, como señala un colaborador eficaz? Porque en la misma colaboración que presenta este audio donde se entregan los 100 grandes, en la misma colaboración, el colaborador señala que 30.000 soles eran para el presidente de la República. ¿Los recibió? ¿No los recibió? ¿No conoció? ¿Por qué mantuvo a Juan Silva como ministro sin calificación en el cargo hasta el 1 de marzo del año 2022, cuando el escándalo del puente Tarata se conocía desde noviembre del 2022? No mantiene a Bruno Pacheco, pero sí mantiene a Juan Silva hasta el 1 de marzo de este año. ¿Por qué? Y ahí seguramente se explicará que era un hombre muy competente. Si no tiene ninguna calificación para el cargo, su única calificación es tener brevete. ¿Por qué lo mantiene hasta el 1 de marzo? ¿Por qué lo mantiene hasta que ya estaban a punto de votar su censura, hasta el último minuto? ¿Y por qué lo sustituye con su secretario general? También paisano chotano. ¿Por qué lo mantiene hasta el 1 de marzo si el escándalo del puente Tarata ya había explotado? Y todos sabíamos al 1 de marzo la gestión de las empresas chinas y la gestión de las empresas que representaba a Carolín López. Pregunta: ¿tuvo injerencia en los cambios de personal en el MTC para convertir la operación de Provías nacional y descentralizado al gusto del cliente, o sea, de Samir Villaverde, como este reclama en el audio que tiene con Juan Silva? ¿Sus sobrinos le solicitaron apoyo para estos cambios? ¿Tuvo injerencia en estos cambios? ¿Se le comunicó cómo marchaba la operación? Señor presidente, ¿recibió usted 1 millón de soles durante la campaña de manos de Juan Silva, que actúa como recaudador de dineros de terceros que no fueron declarados en su campaña? Si no lo recibió usted, ¿conoce quién lo recibió? ¿Tiene noticia de esta recepción? De la cual, cito, el señor Pacheco dice que usted sabe, pero se hace el que no sabe, en un audio también de conversación con Samir Villaverde. ¿Aprobó usted un esquema de retribución a través de Juan Silva y de Bruno Pacheco, de retribución de contratos a pequeñas empresas constructoras o medianas empresas constructoras locales que habían apoyado su campaña, como se dice durante una conversación en unos audios presentados? Como verán, de respecto a Juan Silva hay mucho más que preguntar, pero con eso ya tenemos bastante. Respecto de Bruno Pacheco, ¿cómo explica el contenido de los WhatsApps de Bruno Pacheco, conocidos en noviembre del año pasado, con favores específicos pedidos al jefe de la SUNAT que involucran a personas cercanas a usted, como el dueño de la casa de Zarratea o el dueño de la clínica La Luz, sobre los cuales también hay que definir su conocimiento, pertenencia, etc.? Usted ha señalado sobre los $20.000 encontrados en el baño de Palacio de Gobierno que ocupaba Bruno Pacheco, que no le consta ese hallazgo. ¿Desconoce usted la actuación fiscal en el propio Palacio de Gobierno? ¿Usted tuvo conocimiento de la extravagante celebración del cumpleaños de la hija de Bruno Pacheco en Cieneguilla,
durante su gestión, ¿no se sorprendió por los signos de riqueza de Bruno Pacheco? ¿No le llamó la atención de dónde sacó tanta plata para hacer tremenda fiesta? Un maestro pobre. ¿Sabía que Bruno Pacheco despachaba a la par con Carolín López y con Samir Villaverde? A ambos les ofrecía llegada, contactos, favores, y despachaban también, sobre todo Samir Villaverde, con sus sobrinos. ¿No sabía que despachaban juntos? ¿Que hacían arreglos? Sobre Carolín López, ¿la conoce o no la conoce, por el amor de Dios? Ha dicho usted que no la conoce, no, perdón, sí la conoce, pero no se reunió con ella. Explique qué entiende usted por el verbo reunirse y por el verbo conocer. Financia el cumpleaños de su hija, financia la comida en su cumpleaños, y usted no la conoce. ¿Cuál es el negocio en Petroperú? Carolín López visita Petroperú y no hay ninguna actividad navideña, está claro. ¿Cuál es la relación de usted, señor presidente, con Carolín López y los beneficios del contrato de New Haven Petroleum y a su vez los beneficios que promociona para esta empresa Hugo Chávez, ex gerente de Petroperú? ¿Por qué Carolín López lo visita en Zarratea y usted niega esa visita si está registrada en audio y en video? Perdón, en video, no en audio. ¿Conocía usted de los negocios de la familia Pasapera en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Hay más para preguntar. 8:23. Sobre Samir Villaverde en específico. Primero que nos explique, como he dicho, cómo lo conoce, ¿no? Un perfecto desconocido aparece en el corazón del poder repartiendo plata. Preguntarle al presidente si él niega o afirma haber recibido dinero, comida, lujos, favores de Villaverde directamente o a través de sus sobrinos. De nuevo, pidió que Samir Villaverde ayude a otras empresas contratistas de provincia a obtener concursos u otros favores, como se señala o se escucha en los audios. Samir Villaverde habla del 0.5% para Juan Silva, con Juan Silva en un audio. ¿Cuánto le tocó a usted de ese porcentaje si Samir Villaverde estuvo involucrado en obras por más de 1.500 millones de soles? Es decir, el 0.5% es 75 millones de soles, ¿no? ¿Cuánto le tocó a usted? ¿Quiénes son sus testaferros? ¿Sus sobrinos? ¿Quiénes reciben por usted? Muy bien, hay más. Hay, por supuesto, a los niños. Hay que preguntarle a los niños cuál es la relación con Acción Popular, ¿no es cierto? Y las visitas de estos niños a Palacio. La relación de las obras. Yo me imagino que la Fiscalía va a mostrar un listado de obras, ¿no es cierto? La presencia de los niños en Palacio de Gobierno y el éxito de estas gestiones en las circunscripciones regionales a las que pertenecen los niños y su interés en estas obras. O las votaciones de los niños en el Congreso, supuestamente de oposición, al lado de Perú Libre, en varios temas importantes en beneficio del presidente de la República. Y habría que preguntar si los niños son todos los que están o faltan otros, porque de repente hay más niños, cosa que no sabemos. Y sobre sus sobrinos, habría que preguntarle al presidente, ¿no le llamó la atención el aumento en el bienestar de la vida de sus sobrinos, que ahora tenían carros nuevos, alquilaban un departamento en Magdalena? ¿No es cierto? ¿No les preguntó?
sobrinos, ¿de dónde tanta plata? ¿No le llamó la atención todo este despliegue de vehículos que ustedes conocían? No eran funcionarios públicos, nunca lo fueron, pero los despachaban con usted. Va a contar, por supuesto, el presidente el cuento de que se tomaban un cafecito, pero han entrado tantas veces a Palacio de Gobierno que es evidente que despachaban con él. Discutieron en sus reuniones las solicitudes de Karelín López, las solicitudes de Samir Villaverde, sobre todo las de Samir Villaverde, que dice en varios momentos de sus diálogos: ya pedí, ya le dije a Francia, ya la Casa Blanca nos ha dicho. Discutían los pedidos del señor Samir Villaverde para nombrar, por ejemplo, al jefe de la SUCAMIC, los pedidos para remover o nombrar a jefes y personal en Provías. Esos eran los encargos que tenían sus sobrinos. Y así podríamos seguir, tenemos para rato. Le estoy ayudando al fiscal con el interrogatorio y a ustedes para que se centren bien en qué es lo importante. Acá la conclusión es la siguiente. Cuando cae el Lavallato, ¿no es cierto?, desaparece el Club de la Construcción, sancionado, no participa en obra pública, desaparecen las empresas brasileras, pero la construcción no admite vacío. Entran empresas chinas muy grandes, en una política de expansión muy grande, que no tienen ninguna norma de compliance, que no tienen ninguna norma de control interno de buenas prácticas éticas, y llegan a América Latina y en particular al Perú a hacer lo que se hace acá, o lo que les han dicho que se hace acá. Y se asocian con empresas pequeñas peruanas que no han estado dentro del Club de la Construcción o ya lograron purgar sus problemas dentro del Club de la Construcción. Entonces buscan a los Aguilar Quispe, ¿no es cierto?, para armar este tipo de organización pequeña, pero al mismo tiempo muy potente, y hacerse de 1.500 millones de soles en contratos a toda velocidad en los 3 primeros meses de gobierno. Y luego desaparecer del mapa, ¿no? O sea, créanme que el embajador de China no responde por estas empresas, ¿no? Desaparecer del mapa, no participar, etcétera. Pero ya les pagaron, ya les entregaron. Lo dice Villaverde, en 3 meses te haces rico. No necesitaba más, ahora está luchando por su libertad y entregando a cuentagotas información. Pero tiene información. Y esa información tiene que hacerse pública. Muy bien, ¿qué más en corrupción? Bueno, yo no creo que tenga mucho éxito el interrogatorio, como tampoco creo que tenga mucho éxito el Congreso en la Comisión de Fiscalización interrogando al presidente de la República sobre estas materias. Pero su negativa a contestar o sus respuestas confusas como no me acuerdo, no sé, no me consta, desconozco, no lo conozco, sí lo conozco, me reuní con él pero no lo conozco, etcétera, lo único que van a hacer es abonar en su contra cuando ya no sea presidente del Perú. Porque esa maleta con 100 grandes es la pistola humeante que necesitaba Fiscalía para meter presos a todos. Ahí hay colusión, cohecho, lavado de activos, ahí hay todo en esa maleta. No se necesita más. Y todos lo sabemos. Y el presidente sigue sentado en el asiento del presidente de la República y aquí no pasa nada. Porque al Congreso no le da la gana de que pase. Ese es todo el problema. Por mucho menos, pero por mucho menos forzaron la renuncia de Kuczynski. A Kuczynski se le acusó de tráfico de influencias en el 2005. Y él renunció porque perdió el apoyo, el poco que tenía en el Congreso, y tuvo que renunciar. A Martín Vizcarra se le vacó por dichos. Dichos. Acá hay una maleta con 100.000 soles que se le entrega a un ministro de plena confianza, sostenido en el poder hasta el 1 de marzo.
Y aquí no pasa nada en el Congreso. Esa es la verdad. ¿Cómo es posible que el presidente de la República siga siendo presidente si el estándar es el de Kuczynski y el de Vizcarra? Si ese es el estándar, pero Castillo no puede ser presidente, pues. Es así, así de fácil, ¿no? Pero parece que no es tan fácil en ninguna parte. A nadie le conviene que Castillo se vaya, es lo que nos están diciendo en el Congreso. Déjenlo robar pues un poquito, ¿no? Son 3 meses. Cuando él dice, no permiten que un maestro rural pobre llegue al poder, parece que dijera, ahora nos toca a nosotros, pues. Nos toca cambiar de elenco. ¿Por qué van a robar siempre los mismos, no? Tampoco, ¿no? Y antes de irnos a hablar de reformas constitucionales con nuestra invitada y elevar un poco el nivel del debate, tengo que decir unas palabras sobre un asunto que me fue comunicado ayer y que creo que es muy grave porque da cuenta de la degradación de la burocracia en el Perú. Miren, la burocracia peruana no es perfecta y en algunos casos es muy mala, pero cuando el sector público comenzó a pagar un poquito mejor y a dar garantías de estabilidad en el puesto, se pudo construir en los últimos 20 años, ya no unas islas, sino, digamos, alguien dijo, ¿no? Creo que Martín Tanaka, unos archipiélagos, ¿no? Un poquito más de burocracia profesional, conocedora de su tema, estable y honesta sobre todas las cosas. Ayer me enteré que Soledad Mujica, a quien conozco desde niña, va a ser expulsada del Ministerio de Cultura por un ministro que, si bien tiene título de abogado, no puede distinguir lo que es una asociación de lo que es una sociedad. Así de grave. ¿Por qué? Porque ella no tiene título profesional. ¿Y por qué no tiene título profesional? Porque ha dedicado su vida al estudio, preservación y difusión de manifestaciones culturales inmateriales. Esto parece un poco así gaseoso, pero es bien importante. Tan importante que en el año 2011 fue nombrada como directora de Patrimonio Inmaterial. No es un cargo de alto nivel dentro del Ministerio de Cultura. Ok, no es viceministra, no es directora general, es un cargo de línea. En el año 2011 era un cargo de confianza y por eso su resolución sale como cargo de confianza. Pero en los sucesivos cambios que hay en el ministerio, en el CAP, en el cuadro analítico personal, este cargo, esta dirección en particular, termina siendo un cargo de carrera. Y ella se queda 11 años en el cargo. ¿Ok? Esa es la historia. En asesoría jurídica, no sé si por orden del ministro o no, no lo sé, descubren que este puesto es bien bonito y me han contado hasta el nombre de la sucesora, porque todo eso lo tengo desde ayer. Ya sé cómo se llama quien ha pedido el puesto. Y por supuesto es pariente, ya saben, de una persona de alto perfil dentro de este gobierno. Pero digamos que eso es chisme. ¿Ok? ¿Cuál es la excusa del ministerio? ¿Se acuerdan que hace poco el Congreso sacó una ley señalando que ministros no, porque son de confianza, pero viceministros, secretarios generales, tenían que tener cierto perfil aprobado previamente y su nombramiento tenía que encajar dentro del perfil? Y se le daba a los ministerios 30 días para adecuar, ¿no es cierto?, sus nombramientos a esos perfiles, y dentro de esos perfiles se exigía título universitario. Pero claro, a veces este tipo de leyes que se hacen con la buena voluntad de mejorar la calidad de la burocracia terminan siendo como darle una navaja a un mono, pues, ¿no? O sea, hicieron así cortes por todos lados y decidieron votar a una de las personas que probablemente es la que más sepa en el Perú de patrimonio inmaterial.
Ante el escándalo de ayer, pues yo puse esta noticia en Twitter y más o menos que se difundió, salió muchísima gente a apoyar a Soledad Mujica porque conocen su trabajo. Inmediatamente el Ministerio de Cultura sacó un comunicado diciendo que podría ser que no reúnen los requisitos, pero que estamos haciendo una consulta a servir. ¿Qué consulta a servir? Voy a leer lo que me pasó un ex ministro de Cultura, porque ha trabajado, pues, se imaginan, desde el 2011 a la fecha, creo que con 15 ministros de Cultura, y les voy a leer lo que él me decía que esta persona en particular había hecho por el patrimonio inmaterial del Perú. Y les leo cortito. Soledad Mujica no es solo la persona más competente en su tema, el patrimonio cultural inmaterial. Gracias a ella, el Perú ha logrado que la UNESCO declare Patrimonio Inmaterial de la Humanidad a 11 expresiones de nuestra cultura ancestral. Este es un logro que no tiene paralelo en el mundo. Miren, en el mundo no tiene paralelo. Y si el Perú hubiera querido pagar consultores internacionales para hacer lo que Soledad hizo desde su puesto público, le hubiera costado decenas de millones de dólares. Va la lista. ¿De qué se trata esto? De que determinadas expresiones culturales no se pierdan. Entonces, las estudias, las registras, las presentas a la UNESCO, UNESCO las reconoce. Entonces, preservación y difusión de manifestaciones culturales que se pueden perder en el tiempo, porque justamente son inmateriales, no estamos hablando de un edificio o de un objeto. Acá la lista. El patrimonio oral y las manifestaciones culturales del pueblo Zapata, que ocupa Ecuador y Perú. El arte textil de Taquile. La guaconada, danza ritual de mito. Soledad Mujica tiene todo un estudio de la guaconada de mito. La danza de las tijeras. La peregrinación al santuario del Señor de Coyuriti. Conocimientos, técnicas y rituales vinculados a la renovación anual del puente Quescahuacha. La fiesta de la Virgen de Candelaria en Puno. La danza del Huiti del Valle del Colca. El sistema tradicional de jueces de agua de Corongo. Las danzas de jatajo de negritos y las palitas. Y los valores, conocimientos y saberes y prácticas del pueblo aguajún asociados a la producción de cerámica. Pero no solamente eso, sino que Soledad Mujica creó Rurakmaki. Rurakmaki es la feria más importante de artesanía del Perú. Se seleccionan artesanos en todo el territorio, en todas las culturas. Se les trae a Lima, se les da un espacio para su producción. Y esto hace de nuevo dos cosas. Se preservan sus técnicas y al mismo tiempo se les expone a un mercado internacional. Rurakmaki es como, ¿se acuerdan de mistura para la gastronomía? Rurakmaki eso es para la artesanía. Porque además fija tendencias. Todos los artesanos del Perú que pueden visitar la feria se dan cuenta de cuáles son los nuevos trabajos, cuáles son las nuevas interpretaciones. Yo he ido varias veces a Rurakmaki y uno sale cargado de cosas preciosas que se hacen en el Perú, que muchas veces no se conocen, porque no han tenido esta vitrina de exposición para los artesanos de más alto nivel. Y eso jala toda la artesanía nacional. Esta señora que quieren votar es la que inventó Rurakmaki. Y ayer la cantidad de testimonios ha sido impresionante, porque los artesanos la conocen. Viaja por todo el Perú, seleccionando, trayendo a Lima. A costa de todo y con un presupuesto bajísimo, ha logrado todo lo que les he contado, y el ministro Salas, el que no puede distinguir qué cosa es una asociación, la quiere votar, porque dice que no se ajusta a ley porque no tiene título universitario. Para estudiar la guaconada de mito no necesitas título universitario, necesitas irte a vivir bastante tiempo a observar y registrar
cada una de estas manifestaciones culturales y permitir que las personas se abran contigo y te cuenten lo que hacen y cómo lo hacen. Yo estoy segura de que la van a votar, porque ese es el nivel de este gobierno, pues. Busca lo peor que pueda pasarle a un funcionario público y ese es el resultado que vas a obtener. Yo espero que no, pero ayer me decían, en la tarde no, ya la suerte está echada. No olvídate, han hecho un informe de asesoría jurídica y con eso la van a votar. 11 años haciendo esto con un perfil bajo enorme. Porque otra se hubiera jamoneado. Pero en materia de registro y preservación de patrimonio inmaterial del Perú, es el equivalente a Gastón Acurio en la gastronomía, más o menos. Y el señor Salas, el vocero del gobierno, la quiere votar. Bueno, no saben la cantidad de exministros de Cultura, historiadores, personal que ha trabajado en cultura, ha escrito ayer cosas lindas, la verdad. En Twitter, pueden seguir mi línea del tiempo. Y hoy día entiendo que hay un plantón en Lima y en Cusco, me parece, protestando ante el Ministerio de Cultura por algo que para cientos de artesanos en el Perú va a ser realmente una debacle. Vamos a ver cómo termina esta historia. Muy bien, ahora sí nos vamos a la pausa, Abel, y regresamos con Paula Tábara para hablar de bicameralismo, la reforma importante, la más grande reforma que se ha hecho a la Constitución. Vamos a ver qué sale. Pausa y volvemos. Así es, Rosa María, pausa, pobre nuestra cultura. La señora Soledad Mujica va a trabajar en otro sitio y de primer nivel, pero No, nuestra cultura, se la ese van es a el llevar, problema. Sí, a ver, se la fuera. van a llevar a otro país. Sí, sí, sí. O sea, si yo estuviera en Ecuador o en Bolivia, ¿no es cierto? Ya estaría discutiendo cómo hacemos para contratarla. O sea, Bueno, son culturas muy parecidas. O sea, es absurdo que el Perú pierda esto, pero en fin, ¿qué vamos a hacer con este gobierno? Pues a ver, así es. está cantado. Agradecemos a Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, una editorial jurídica peruana dedicada a la investigación y difusión de materia jurídica. Desde hace 25 años somos un referente para los universitarios y profesionales de derecho. Pueden encontrarnos en redes sociales como Palestra Editores o visitar nuestra página web palestraeditores.com, y también agradecemos a ASB, Estudio Contable y Auditoría, una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicio, entre otros. Oficinas en Lima y Cañete. Mayor información, asbcontable.com. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Vamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios, que ya nos está esperando. Rosa María, adelante, por favor. Muy bien, hace frío, pero acá no mantenemos, como baja la temperatura, la mantenemos caliente. Y pasamos a otro tema del cual vamos a tener que discutir mucho en los próximos 15 días, porque yo creo que la legislatura se ha ampliado hasta el 8 de julio para discutir la reforma constitucional de la bicameralidad, que no es cualquier reforma, es probablemente la reforma constitucional más importante que se haga en los últimos 20 años, es cambiar todo el esquema del trabajo legislativo. Y estamos acá con la doctora Tábara, que nos va a explicar en primer término por qué esta reforma es necesaria y es tan importante para el Perú. Hola, buenos días, Rosa María, y buenos días a todos quienes nos oyen. Creo que hay que partir efectivamente desde lo que nos dicen los libros, la teoría sobre lo que significa la bicameralidad, ¿no? Por un lado, la posibilidad de tener ya no solo un filtro con el que se hacen las normas, sino dos. Y la idea siempre es que esta segunda cámara, la de senadores, ya no tendríamos una cámara de congresistas, sino una cámara de diputados y una de senadores, la de senadores se procura que tenga
alguna calidad distinta. Eso puede ser mayor formación, mayores años de experiencia, ¿no? En una Cámara de grandes representantes de la intelectualidad, digamos, o de la experiencia política, y también puede ser, según como se plantea en otros países, una Cámara de representación regional. Entonces, ese filtro ya tiene que ver con cómo hacemos que sea más adecuada a lo que cada región realmente necesita, ya no proporcional a las cantidades de población que se tienen, sino en números más parejos. Incluso podríamos encontrar... Si me permites, sí, Paula, para poner algunas, para que el público entienda. Por ejemplo, si ustedes miran Estados Unidos, la Cámara de Representantes tiene más o menos 460 representantes que representan claramente y proporcionalmente a los estados por el número de población. Pero en la Cámara de Senadores hay 2 por estado. Hay 50 estados y son 100. Acá también tendrías que pasar a un esquema así, o sea, diputados sería proporcional a la población, pero ejemplo, senadores sería 2 por región. Hay 26 regiones, son 52. Esa es la diferencia, ¿verdad? Sí, y podrías hacerlo de esa forma regional y al mismo tiempo poner más requisitos, más formación, más años de experiencia en la política, haber tenido otro cargo, mayor edad, sencillamente. Podrías plantearte incluso, sería ideal, por ejemplo, que esa Cámara de Senadores sí tenga que ser paritaria, de modo que tú vas teniendo formas en las cuales ese segundo filtro, ese que te dice, ok, sí, la norma que la representación general ha aprobado es muy buena, es un muy buen filtro, ¿no? Y te lleva a un siguiente nivel. Entonces ya de cuando las has aprobado, pues realmente sacas normas muy positivas. Lo otro es que además tener una Cámara de Senadores hace que quienes ingresan a la política de la representación tengan una perspectiva de largo plazo. Es decir, no es estoy aquí 5 años, hago lo que puedo, saco lo que puedo y me voy, sino que realmente aquellas personas que están interesados en construir política de largo plazo, normas de largo plazo, pues pueden ver una carrera allí y mejorar sus capacidades para gestionar, con lo cual efectivamente vas construyendo una mejor política, ¿no? Esto es lo que vemos desde la teoría, quienes decimos, ok, la bicameralidad es importante, es necesario, sería un muy buen mecanismo para mejorar nuestra normativa. Entonces, que como en este caso nos han colado algunas cosas de por medio en esta reforma y los actores políticos que la estamos viendo hacer no parecen los más abocados a que tengamos esa cámara de grandes filtros y grandes personalidades y buena representación, pues parece lo que yo he denominado el fin de semana en la columna un poquito de agua envenenada, ¿no? Exactamente. Vamos a ir al agua envenenada primero, pero primero, ¿cómo debería ser, no? Cuando no está envenenada. Ese es el cómo debería ser. El cómo, si no es perfume. Entonces, la Constitución del 79, que era bicameral, partía del principio que para ser congresista, diputado, perdón, tendrías que tener 25 años y para ser senador 35. Hoy, con la esperanza de vida, podrían subirlo a 40, ¿no? Porque en realidad 35 ya es joven para este Congreso. Pero en todo caso, efectivamente tiene que haber una diferenciación por edad. El otro asunto que era importante, que la Constitución del 79 lo tenía de otra forma, es que las cámaras respecto de la iniciativa legislativa eran simétricas. Es decir, las dos tenían iniciativa legislativa y las dos eran revisoras. Esto era un trave permanente para sacar adelante una ley, porque iba, venía, entonces realmente era un procedimiento muy lento y por esa razón fue muy popular ir a la unicameralidad. Entiendo que ustedes, ya desde la academia se ha propuesto un sistema asimétrico, es decir, senadores no tienen iniciativa. Solo pueden hacer filtro, la visión de filtro, de revisión, de evaluación de lo que puedes devolverlo a lo mejor con un límite de veces, ¿no? Como puede el Ejecutivo devolver las normas, hoy en día, pues la Cámara de Senadores puede devolver las normas, pero no tendría esa iniciativa para estar todo el tiempo en ese entrampamiento. Ahora, en la función legislativa, el filtro que tenemos hoy es el del Consejo de Ministros, porque el Consejo de Ministros observa y regresa. En la propuesta de la Comisión de Reforma de Alto Nivel, lo que se dijo fue, el presidente, como tienen en todos los países de América Latina, debería tener derecho de veto. Es decir, que si regresa no se aprueba por insistencia, se aprueba con una mayoría muy calificada.
Esto no se está discutiendo, pero es creo yo, un dato importante de una bicameralidad que lo que quiere es poner mayores filtros. Y si solamente es la Cámara de Senadores y no el derecho de veto que tienen todos los presidentes en América Latina, sale un poco coja la propuesta, ¿no? Y además vuelve a esta disparidad de poderes y de distribución del poder, de la que hablamos a menudo cuando decimos, oye, la vacancia o la disolución del Congreso. Bueno, en cuanto a normas, el Congreso puede no aprobar las normas que el Ejecutivo le proponga, o puede dejarlas al fondo de la cola. Es una cosa que este gobierno, más allá de cualquier cosa, ha insistido varias veces, oye, tenemos no sé cuántos proyectos de ley que la señora Mari Carmen Alba no ha agendado nunca, ¿no? Bueno, lo mismo debiese poder pasar en el lado contrario. El Ejecutivo debería poder decir, no, esto no pasa, ¿no? Claro. Pero esa disparidad en la cual estamos generando una especie de asimetría hacia el parlamentarismo, a pesar de que nuestra constitución lo que plantea es un presidencialismo. Claro, ese es otro de los problemas. Nuestra constitución es presidencialista, atenuada, es lo que nos enseñan siempre, atenuada con las instituciones del parlamentarismo. Pero siendo el Parlamento el órgano que tiene que modificar la Constitución para restablecer el balance entre poderes, normalmente va a tender a restablecerlos en favor del Parlamento. De ahí el argumento de la Asamblea Constituyente. Es decir, esto no lo puede hacer el Parlamento porque el Parlamento va a legislar en su favor. Por lo tanto, se necesita una Asamblea Constituyente distinta del Parlamento para que esto no fluya a favor de sí mismo. ¿Cómo contestar ese argumento que ha surgido de nuevo en estos días? No, ese argumento yo creo que es certero, digamos, más allá de que no nos guste la idea de una constituyente en este momento, que tengamos cuestionamientos y tal. Lo cierto es que ya ni siquiera desde la teoría, desde la praxis de la política que vemos en el cotidiano, lo que vemos es un parlamento que en general está regulando a su favor. Que hemos visto las reformas políticas que se habían avanzado diluirse, postergarse, someterse a determinados intereses. Entonces es difícil entender que este Parlamento se plantee una norma que no sea a su favor. Y lo mismo entonces ocurriría cuando nos planteamos a futuro, oye, debería haber formas de que se pueda contrapesar para que no pueda siempre el Parlamento salir ganando. Porque a veces tendrás una gran calidad legislativa y a veces tendrás momentos de enfrentamiento y entrampamiento y mala calidad. Hay que entender, ¿no? Claro, la Constitución, todas las Constituciones, lo que proponen es un mecanismo casi, como digo, de relojería. Tocas acá y cambia todo el mecanismo. Entonces, lo importante es que los poderes estén permanentemente balanceados. Es decir, que la separación de poderes sea tal que nadie pueda tener poder absoluto, aun cuando alguien tiene que tener la última palabra. Y la última palabra en nuestro sistema la tiene el Poder Judicial. No la tiene ni el Poder Legislativo ni el Ejecutivo, la tiene el Judicial. Y en los sistemas democráticos es así, porque es la revisión judicial final la que resulta, ¿no es cierto?, en la que termina de estructurar el proceso del conflicto. Y judicial me refiero también al Tribunal Constitucional. Porque la idea es que la justicia será más equitativa, donde tienes dos actores muy políticos, muy que pueden confrontar en posiciones. La justicia tiene la obligación de tener una posición más neutral y hacer una evaluación netamente jurídica que genere, pues, equilibrio, efectivamente, y no necesariamente confrontación entre actores. Ahora, se propone, como se hace en los Estados Unidos también, un mecanismo a la mitad de término del mandato, a la mitad del mandato natural, digamos, del Congreso, un mecanismo de renovación que permite superar el conflicto entre Ejecutivo y Legislativo, poniendo en manos de la población nuevamente la decisión. Ustedes, o sea, el grupo que trabajó la reforma de alto nivel coloca ese mecanismo también, pero hoy la congresista Tudela lo presenta con matices y la aprobación de esa reforma constitucional también es bien importante para el bicameralismo, están perfectamente imbricadas. Es decir, si hay un mecanismo de renovación en el medio del mandato,
¿debería ser aprobado también con la bicameralidad? Debería, lo que pasa es que, no, lo que pasa, a mí siempre plantear el debería sin pensar sin plantearse en la coyuntura me resulta complejo, ¿ya? Entonces, o sea, me parece que es un ejercicio que está muy bien en lo académico, pero que luego en la práctica puede llevar a falacias sobre lo que ocurre, y entonces deberíamos tener una renovación por tercios que permita a la ciudadanía decir, oye, tú estás obstruyendo, tú no estás chambeando, tal, vete y que venga alguien nuevo que a lo mejor permita cambiar el orden en el Parlamento. Y mira, a mí si hay una política que el Ejecutivo está planteando y ahora le doy mayoría al Ejecutivo, entonces, con esta nueva conformación, sería sumamente importante para tener una Cámara que legisla mejor y que tiene un mejor equilibrio de poderes, efectivamente. ¿Qué es lo que algunos, no he escuchado el argumento de la congresista Tudela, pero qué es lo que algunos planteamos desde la política real de hoy en día? Eso también podría ser un aliciente para que algunos actores aún más precarios, miremos el Congreso de un año que tuvimos, ¿no? El Congreso complementario, Claro. aún más precarios digan, bueno, mira, entro 2 años, cobro 2 años, veo que hago 2 años, y luego que me saquen, no importa. Como decía uno de los audios del último tiempo, en 3 meses ya hiciste plata, ¿no? Y eso, en este contexto de precariedad de las organizaciones políticas, quizás haga que sea necesario mayor debate sobre cómo se Ok. construye esa renovación, o sea, qué características le vamos a poner, qué requisitos, porque en realidad creo que toda la discusión sobre la bicameralidad es necesaria de discutir a más largo plazo que de aquí al 8 de julio, ¿ah? Siendo necesaria, habría que discutirla bastante más, entre otras cosas porque para un buen número de la ciudadanía que vota, que en las encuestas responde el 80%, que no está de acuerdo con este Parlamento, que lo desaprueba, puede ser, oye, ¿por qué le voy a pagar a más gente? ¿No? ¿Cómo hacemos pedagogía para que esto que hemos contado se haga más sencillo? Ah, no, sí, sí puede ser Bueno, útil. hay que decir una cosa, cuando Vizcarra propone la bicameralidad en el 2018, en las primeras encuestas, la gente le comenzó a Tenía aprobar con aprobación. 54, 55%, y nosotros explicábamos por qué era beneficioso. Pero luego, Rosita Bartra Contaminaron el colocó de agua. contrabando el tema de la cuestión de confianza a favor del Congreso. Entonces yo hice campaña muy activamente por el no. Todos mis Y, amigos académicos me decían, pero vamos a perder la bicameralidad que nos ha costado tanto. No la vas a ganar, no y la vas a además ganar. colaron la idea de que entonces si ellos habían sido congresistas y no se podían reelegir como congresistas, eso no significaba que no se pudieran reelegir como diputados. Era otro Exactamente, o como nombre, misma senadores. Cámara, otro nombre, como senadores, ¿no? Claro. Y aunque la tasa de reelección es baja, en realidad, más o menos el 15%, el solo abrir la puerta ya hace Claro. eh, poco agradable, poco grata la Ahora, hay que elección. decir una cosa, si este Congreso aprueba la bicameralidad, la va a aprobar con reelección. Efectivamente. Porque no hay otra forma de que la aprueben y es algo que la ciudadanía tiene que saber. O sea, el Congreso legisla para sí mismo, entonces la va a aprobar. Y creo que todos realistamente tenemos que aceptar que así sea y luego con el voto castigar a aquellos que no deseamos que regresen al Congreso. Pero el problema es ese, el problema es que no hay forma de que se apruebe la bicameralidad si no se aprueba la reelección. No, y Y además porque es sabemos, un conjunto de reformas que están pensadas desde el interés de los claro, parlamentarios. Volviendo lo que sobre ello, tendría, lamentablemente la bicameralidad no está propuesta desde nuestra expectativa claro, positiva, ¿no? ahora lo que tendríamos que nosotros ciudadanos presionar es que las PASO se apliquen, porque las PASO ya están, es una reforma que ya existe, no ha sido derogada, existe, pero este Congreso y el anterior las van suspendiendo y suspendiendo, argumentando falacias como el COVID y otras cosas más. Si las PASO se aplican, ¿no es cierto? Y estamos hablando de 6 meses antes de las elecciones, la calidad del elegido va a mejorar notablemente. Eso es clarísimo porque los vamos a conocer más y la población los va a conocer más antes de votar por ellos. Yo estoy segura que mucha gente no conocía
a la persona que lo representa bien en el Congreso. Y votó o por el partido, por la marca, por marcar lo mismo que el candidato presidencial, o porque era de su pueblo y por eso bastaba, y resulta que era el sinvergüenza del pueblo y nadie se había enterado. Entonces, sí creo que con 6 meses se puede mejorar muchísimo la calidad de la representación. Pero está claro que si el Perú va a un proceso de adelanto de elecciones, como yo creo que es inexorablemente nuestro destino, como se deja que la independencia es nuestro destino manifiesto, sí se necesita la aprobación de nuevas reglas del juego o la aplicación de las que ya existen para obtener un resultado diferente. Porque si no vamos a obtener el mismo resultado. Entonces estamos llegando al mismo lugar. Revolver en la misma bolsa a ver si tenemos la suerte de sacar un objeto distinto, con lo cual es francamente improbable. Entonces, ¿qué pasa? Que si se necesita un nuevo sistema, sí, pues se tiene que aprobar la bicameralidad de acá el 8 de julio, y si se hace con menos de 87 votos, que es lo más probable, pero con más de 66, que el referéndum se plantee para octubre. ¿Cómo ve esta posibilidad? Vuelvo sobre la idea de las reglas de juego, donde, ok, la bicameralidad puede ser una regla de juego positiva, pero si no colocamos otras, no podemos garantizar que ese referéndum del 8 de julio, que ese destino inexorable realmente sea mejor. Estamos hablando, tú has mencionado las PASO, las primarias obligatorias, simultáneas, no abiertas, donde toda la ciudadanía vota. Esa es una parte. Otra parte, yo sí creo que en este punto tiene que ser alguna norma, si quieres, excepcional, que permite el ingreso de otras organizaciones para este elección. Con estos partidos en específico, no sé si sacamos algo nuevo realmente. Y uno de los planteamientos que se hacía cuando se armó la reforma política, yo recuerdo además a Salvador de Solar defenderlo más de una vez, es, tenemos menos requisitos para entrar y muchos más para quedarse. Claro, ¿no? O sea, pero mira, ya que menos que los que han puesto, o sea, lo único que han puesto es tengan militancia, ya. Claro, pero una organización política nueva, por ejemplo, que a lo mejor pueda, para esta situación, que no te da 3 años, 4 años, 5 años para decir voy a construir esa organización, necesitas rápidamente alternativas, debería tener algunos mecanismos más rápidos también de construcción de alternativas. ¿No? Okay. Porque la imagen institucionalista debería decirnos, oye, que armen coaliciones, que los partidos se fortalezcan y tal, pero no es lo que vemos en nuestros actores reales. O sea, al final la teoría tiene que responder a la práctica también, ¿no? Y a los actores que ahora, he visto con curiosidad en Chile, para esta Asamblea Constituyente, la postulación de individuos. Cosa independientes. Que es muy rara, ¿no? Yo me presento, yo Rosa María Palacios, soy independiente, voten por mí, no tengo partido, soy yo. Y hay un porcentaje de la Asamblea que son individuos. Importante, pero además, un porcentaje importante de los constituyentes. El resultado no ha sido el mejor. Ese es el problema, porque no llegan a representar una colectividad, se representan a sí mismos. Sí, es complejo. Yo por eso digo que más que independientes, mi alternativa sería ingreso de nuevas organizaciones. ¿Sabes? Nuevas organizaciones. Que pudiesen montarse rápidamente sobre la base de organizaciones que ya existen, que pueden tener algún nivel de voluntad política. Digamos, si ya tenemos una política de principiantes, emocionados, gente que captas a última hora, tenerizos también, ¿no? ¿Por qué no dar un espacio a gente nueva, renovada, que igual, novedosa, qué sé yo, pero que pueda tener una voluntad distinta a hacer política? Y que normalmente ningún partido político va a aceptar. Sí. No, porque no les conviene. O sea, yo siempre digo... Porque hay competencia interna, ¿no? Claro, los partidos políticos tienen buenas militancias, pero el buen militante es el que termina siendo el que le encargan cerrar el local partidario, llegar primero, recibir las firmas, no es el que ponen nunca en la lista, ¿no? Que prende la luz y apaga la luz. El que prende la luz, apaga la luz, cierra el local y lo barre. Entonces, porque está así de comprometido con su partido. Las PASO pueden permitir que ese militante
suba, porque ese es el que ubica a la gente. Claro. Y eso va a mejorar la calidad por un lado. ¿Ya? Pero hay otra gente que ha dicho, oye, para ser el que enciende la luz y apaga la luz, sigo haciendo mi trabajo de barrio, mi trabajo con la comunidad, trato de hacer la mejor función pública que puedo en el área en la que estoy. Bueno, a esa gente, ¿cómo logras también que ayuden a renovar esta situación actual? Pues abriendo la posibilidad de que haya otro tipo de organización, que no individuo. Claro, entonces muy bien, bicameralidad sí y otras cosas. Ahora, vamos a hablar de los contrabandos, ¿ya? Porque claro, es inevitable hablar de los contrabandos. Le encargan de nuevo a la Comisión de Constitución el mismo modelo que Rosita Bartra, el mismo partido. Patricia Juárez mete contrabandazos en la norma, pero hay que decir que por lo que me han informado hay una mejor disposición a sacar los contrabandos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, le quitan la participación al Ejecutivo en el nombramiento del Contralor. Y eso es un error, ¿no es cierto? Por ejemplo, colocan en el artículo 99, que yo creo que debería desaparecer, a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y al jefe de la OMP a ver si lo fríen en el Congreso. Y la de la RENIEC, todos. Y el de la RENIEC. Si no me gusta la elección, te vuelve la cabeza. Te vuelve la cabeza. No puedo hacer esta vez. Bacán, imagínate, no me gusta lo que has elegido, chao. Entonces, no. Pero yo presumo que estos contrabandos van a ser tan denunciados que los van a eliminar. El problema no es ese, el problema es que hay otras instituciones en la Constitución que si ya están, si se están modificando 50 artículos de 206, podrían ser muy fáciles de cambiar. Entonces, por ejemplo, derogar el 117. Ya está. El presidente de la República se juzga como cualquier peruano. Y derogar el 99 y el 100. Y no hay antejuicio para nadie. Y todos los ciudadanos peruanos somos iguales ante la ley. Eso es darle un tremendo poder al Poder Judicial para ser el fiel de la balanza, ¿no es cierto?, en las disputas políticas. Y probablemente responder de nuevo a la necesidad de unas normas que se adapten a la política real del momento. El antejuicio tiene un sentido en la teoría, pero en la práctica lo que nos está haciendo es obstruir cualquier posibilidad. No, o sea, en la práctica es un mecanismo de defensa de los amigos y de persecución de los enemigos, dependiendo de la mayoría del Congreso. Sí. Y eso es un absurdo, no fue creado para eso. ¿Ya? Pero es lo que es hoy. Hoy se vota el informe a favor de Merino, vamos, eso es lo que es un informe de protección del señor Merino. Para eso no fue creado el antejuicio. Y se han protegido a todos los cuellos blancos hasta ahora. Y además de la protección de todos los cuellos blancos. Entonces, es una institución que hoy no responde al interés de la justicia. Por lo tanto, hay que derogarla. Y el Poder Judicial puede ser pésimo en muchas cosas, pero por lo menos les van a hacer un juicio. Por lo menos les van a hacer un juicio. Sí. En este momento no. Y preocupan, has mencionado muy bien algunas cosas, algunos contrabandos. A mí me preocupa un contrabando más que de nuevo hace elimina ese contrapeso que debería haber, que es incrementarse un voto de confianza. Claro. ¿No? Ah, sí, ahora entonces, son 3. Ahora serían 3. Claro, lo que dicen es, copiando el modelo de la Constitución del 79, son 3 votos de confianza y solo la Cámara de Diputados disuelta. Ojo, ese modelo es el que obligó, si quieren, a Fujimori a dar un golpe de Estado, porque no le servía hacer 3 disoluciones de diputados, perdón, 3 confianzas, no les servía. Además, como no les servía, o sea, ese artículo nunca se aplicó. Era inviable, nunca se aplicó. Y quieren ponerlo de nuevo a sabiendas que es inviable. Y además, de nuevo, en un contexto en el que la política real te dice, ya pues eso me da todas las oportunidades, solamente si te peleas mucho, además ya reduje la cantidad de temas sobre los que me puedes hacer voto de confianza, con lo cual
yo estaré aquí todo el tiempo que quiera y te estudiaré, te Claro. gritaré, te censuraré. Y a Olvidémonos eso, de nuevo de que a veces, o sea, así como hay que jugar con la política real, hay que jugar con, ahora mismo hay un gobierno que nos puede generar todos los claro, procedimientos, pero luego será otro. Y a lo mejor ese otro es mejor, pero la Cámara sigue teniendo una conformación que le permite censurarlo, censurarlo, frenarlo, frenarlo. ¿Cómo avanzas? Y lo que no hemos regulado, a pesar de que se ha insistido, es la vacancia presidencial. Entonces no hago claro. contrapeso. Yo te puedo Es votar que, con, es con, que, con es 66 que, votos. ojo, Pero tú no ojo. me puedes votar a mí. O sea, la solución, digamos, más justa y de más contrapeso es la siguiente. La vacancia es por incapacidad mental. Punto. Que eso es, el señor se volvió loco, pobrecito, peritaje psiquiátrico, tiene Alzheimer, lo que sea, se va. Es un tema de salud, no un tema, ¿no es cierto?, de abstracto, de distinguir el bien del mal. Entonces, si eso es así, eliminas una vacancia que no sea por causa objetiva, ¿no es cierto?, y incorporas, derogando el 117, el juicio penal al presidente de la República por cualquier delito que cometa. Entonces, no tienes un intocable en ninguno de los dos lados. Perdón, por delitos se le procesa en el fuero penal, como cualquier ciudadano, y si la sentencia es que el señor tiene que ir preso, o si se le ordena prisión preventiva, tiene que dejar el poder. Y eso Así es, depende de la Corte Suprema, a lo más, ¿ok? Y del otro lado, tú tienes un sistema que en efecto no disuelves el Congreso, pero lo renuevas a mitad de mandato. Entonces, si quieren sacar la disolución del Congreso, programen la renovación del Congreso. Lo que no puede pasar en una democracia tan precaria como la nuestra es que el matrimonio dure 5 años, porque no va a durar 5 años. Y todos lo sabemos, el matrimonio en el Perú no dura 5 años, a lo más 2. Ahora, te doy la oportunidad de seguir casada, ningún problema. Vamos a voto popular, se reeligen a todos, perfecto. No se reeligen a todos, ya nos seguimos casados. Y cambia la correlación de fuerzas entre oposición y gobierno por la nueva elección a mitad de mandato. Lo que propone la congresista Tudela es la disolución total del Congreso, o sea, la renovación del 100% del Congreso. Del 100%. Cada 2 años y medio y 5 del presidente. Pero eso, claro, pero eso radical, ¿no? Sí, porque además eso de nuevo coloca aún más posibilidad de esto que yo decía en la real política de, bueno, estoy 2 años, pues no me religión, no pasó nada. Pero también te dicen, oye, pórtate bonito, porque te puedes quedar. Si lo haces bien, te quedas. Pero al final la cuestión es, o sea, ¿cuál es hacia dónde apunta mira, quien viene a hacer política? Realmente. Sí. A ver, imagínate tú que el próximo año hubieran elecciones para renovar el Congreso, de medio término, ¿no? Todo el Congreso se renueva, o se quedan, ¿no? Los que quieran quedarse. ¿Tú crees que votarían por archivar el caso Merino? Ni hablar, tendríamos la lista acá. Estos son los que han apoyado a Merino. No te olvides, ahora que vas a votar por renovación de Congreso. No salen ni muertos. Entonces, claro, de repente consiguen alguito en esos 2 años, porque a raíz de esto consiguen una prebenda, qué sé yo. Pero no hay premio mayor que el sacarte la tinca 5 años, o sea, siendo congresista. Imagínate entonces, la negociación de cada noviembre de esos 2 años en el presupuesto público, para decir, yo fui el que trajo. No. X es cosas, que acá sí, no, es que acá sí vamos a respetar la Constitución. El que tramite obra pública en el Congreso va preso, porque ya no va a haber antejuicio. Pero de nuevo, eso creo que es pensar que la norma nos garantiza, o sea, que la norma garantiza un cambio inmediato en la cultura política, y no es así. No es así, pero sí hay que insistir en que el que tramita obra pública, como debe ser, va preso, porque deberían estar yendo presos, y si no están yendo presos es porque tienen beneficio ante juicio. Y es porque no nos enteramos también, ¿no? O sea, hay un montón, hay casos que conocemos y que tampoco han pasado por el antejuicio,
y que son denunciados, pero que ocurren, o sea, esa negociación del parlamentario con el ministro, con el coordinador parlamentario del BEF, ocurre hace años, no todas pasan luego, no todas nos enteramos y pasan por un antejuicio. No, pero de las que nos enteramos pasan a juicio. De todas Rosa maneras. María. Sí. Ay, 9:17, me olvido siempre los viernes que tenemos misa. Muchísimas gracias a Paula Tara. Vamos a continuar esta conversación interesantísima porque hay muchos temas que tratar, pero como verán, esto es un delicado mecanismo. La separación de poderes es peso contra peso y todo lo que pesa para acá tiene que contrapesar para acá. Si le pones mucho para acá, se rompe el mecanismo. Entonces, hay que trabajar esto finamente y vamos a comprometernos 2 semanas de discusión. Si es que el Congreso lo pone en agenda, haremos un programa grande con muchos especialistas para ir discutiendo esto, porque es muy importante, acá nos jugamos el futuro todos. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros y nos despedimos. Hasta el lunes tenemos misa del Señor de la Justicia. Me olvidé por completo, pero vayan a misa, por favor. Necesitamos ir a misa. Así es. Así es, Rosa María, y enviamos un cariñoso saludo el domingo a todos los papás. El domingo es Día del Padre. Felicidades a todos los papás. Así que ya, Rosa María, nos vemos y que pasen todos un lindo domingo. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.